Muy buenas noches. Soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. El país se juega su futuro en las próximas elecciones generales. Se perfilan decenas de candidatos presidenciales, de muchos mini partidos sin programa ni militantes y de algunos partidos negocio con dueño. Según estadísticas, solo 6 o 7 agrupaciones pasarían la valla. La conformación de alianzas amenguaría este preocupante panorama. Esta noche conversaremos desde 3 perspectivas diversas sobre lo que podemos esperar durante la campaña en los próximos meses y los posibles escenarios y riesgos que enfrentaremos. Me acompañan hoy Carlos Neuhaus, empresario, presidente del Partido Popular Cristiano PPC, José Tello, exministro de Justicia y Derechos Humanos y experto en temas electorales, y Carlos Adriansen, decano de la Facultad de Economía de la UPC. Muy buenas noches a los 3. Encantado. Buenas noches. Es un gusto tenerlos aquí. José, en los tiempos recios que vivimos, ¿qué tipo de alianza sería posible? ¿Una alianza programática? ¿Una alianza ideológica? O por último, una alianza o coalición pragmática para repartirse el botín del poder. Muy bien. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y es algo interesante lo que planteas como la primera interrogante. Nosotros creo que vamos a estar frente a alianzas de carácter programático, no ideológico. Me parece que la comunión va por ese lado. Y hay antecedentes incluso de esto, ya no solamente en el país, sino tenemos que verlo ya desde otra perspectiva, cosas como lo que ocurrió en Chile, en el proceso de transición a la democracia, hacia finales de los 80. Recordemos que la concertación del Partido por la Democracia, que derrota a la Alianza por Chile, tendencia pinochetista, es una alianza que incorpora a gente del Partido Comunista, socialcristianos, socialdemócratas, y la verdad que en todo este, digamos, engranaje ideológico, lo único que permite que esta alianza avance es básicamente la visión programática. Chile tenía un problema de cierre de brechas de casas habitación y se justamente anunció que se iba a construir 1 millón de casas en Chile, cosa que fue luego seguía también por esta alianza que se mantuvo durante varios gobiernos en el poder. Luego vino la apertura de Chile al mundo con el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, vino la estabilidad de Chile con Ricardo Lagos, que también incluso deja a Bachelet el tema de la reducción de la inequidad que hay en Chile, que hasta ahora, bueno, no lo supera nadie. Está muy complicada la cosa ya. Tabaré Vázquez, por ejemplo, en Uruguay, también llega justamente con una alianza programática, uniendo a distintas facciones de izquierda y convergiendo y siendo gobierno también con el extinto Pepe Mujica, bueno, ambos ahora fallecidos, pero entre ambos llegan al poder durante 3 ocasiones. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Esa figura de la alianza programática, que yo creo que supera lo ideológico y tiene que ir con cosas muy concretas, que es lo que la población, más allá que un debate ideológico, quiere escuchar, soluciones de gobierno. Pero ese es un primer punto. Un segundo punto es lo que he mencionado, las coaliciones. A mí me parece que esto de las coaliciones va a ser lo fuerte. Quizás tengamos 1 o 2 alianzas más de la que se ha anunciado públicamente, pero en rigor lo que vamos a ver, por ejemplo, es el apoyo de movimientos regionales que no participan en estas elecciones generales. Vamos a ver el apoyo de colectivos, incluso, por ejemplo, de candidatos anunciados que salieron de carrera como Hernández Soto, que maneja algunos colectivos, y otros que es muy probable que se sumen a partir del mes de diciembre, donde ya se vislumbran las candidaturas, porque ya están inscritas, de acuerdo a lo que manda el cronograma electoral, durante los meses de verano, vayan sumando apoyos en primera vuelta o esperen a la segunda vuelta para hacerlo como históricamente se viene haciendo. Porque en las últimas elecciones lo que hemos visto es que para la segunda vuelta tenemos nosotros esta sumatoria de apoyos y que justamente definen pues, quién es el presidente finalmente. Bueno, y probablemente es imposible escaparse de coaliciones pragmáticas, por llamarlas de alguna manera, que lo que buscan es repartirse el botín una vez que, si por mala suerte, llegan al poder. Carlos Neuhaus, fue bien recibida la noticia de la alianza en proceso de ratificación interna entre el PPC y Unidad y Paz
con el general Quiabra encabezando la fórmula presidencial. ¿Qué los une? Y coinciden en todos los temas, particularmente coinciden en temas económicos como por ejemplo salvatajes a Petroperú y la economía de mercado. Sí, yo creo que lo de Petroperú, creo que los únicos que pueden coincidir son los que están en este gobierno, que le están extendiendo la vida artificialmente y pateando la solución para más adelante, ¿no? Yo creo que el tema de Petroperú tiene que resolverse y es responsabilidad del gobierno actual de resolverlo. Tal es así como el tema de la minería, ¿no? Que buscan alargar y que esta papa caliente pues la asuma el siguiente. Que en realidad lo que va a hacer es que el siguiente que le toque asumir cualquiera de estas dos papas calientes van a estar más calientes todavía y se podía ya ir resolviendo, ¿no? Ojalá que en esta mesa de diálogo, acá en el Perú todo se resuelve con una mesa de diálogo y lo que vemos que muchas veces las mesas de diálogo pues son patear las soluciones para más adelante y que se aparezca pues del aire, ¿no? Que la Virgen María pues ilumine y se encuentre una solución, pero tenemos que aterrizar y tenemos que resolver estos problemas. Yo creo que la alianza, tú has hecho una diferencia entre programática y pragmática, ¿no? Respondiendo, yo creo que esta es una alianza programática, estamos de acuerdo en la economía social de mercado, o en la economía de mercado, en las priorizaciones, en respetar el capítulo económico de la Constitución, que es el que nos ha defendido y ha hecho pues que el Perú sea mirado muy bien desde el exterior. Yo la semana pasada estuve en Panamá, que me invitaron a dar una charla sobre los países que habían crecido y que les había ido mejor, y básicamente trabajé con el IPE unos modelos y unas cifras que mostraban pues que los países que habían desarrollado más, que tenían un per cápita más alto, eran los países que reconocían los valores democráticos, la libertad y la libertad económica. Entonces, ya no hay mucho que darle vuelta. Aquí estamos tratando pues otra vez de enfrentarnos con los discursos de los años 70, 80 que ya están pasados de moda y que son los que nos han llevado a la crisis que estamos en este momento, ¿no? Carlos, Adriancén, ¿cómo afecta las expectativas de los inversionistas la proliferación de candidaturas enanas y el temor a la aparición de outsiders no calificados para gobernar que pueden terminar ganando las elecciones por un golpe de fortuna? ¿Cuáles son los temas de campaña sine qua non que debieran ser los ejes de la recuperación de la economía? Bueno, todos los candidatos o alianzas saben que el que va a ganar va a ser el que repite lo que la gente quiere escuchar. Pero hay un problema, que lo que la gente quiere escuchar es lo que nunca va a pasar. Y nos remite a tu primera pregunta. Esto es, ¿importan los programas? Fíjense el adefesio que presentó Perú Libre. Ni siquiera lo habían leído sus candidatos. También hay gente que coloca programas con muy buenos deseos, que son puramente ideológicos. Y en tu calificación, que me parece impecable, está también los que distribuyen la torta entre amigos. Buscan una alianza para ver quién llega. Porque, como diría Lenin, salvo el poder en un país sin instituciones, todo es ilusión. Pero, aquí viene el problema, que también lo dijo Carlos Neuhaus. Se trata de gobernar. ¿Va a ganar alguno o va a salir elegido uno? Yo hago la diferencia entre que alguien gane una elección y al final, con nuestra institucionalidad, termine siendo elegido. Pero asumiendo que hubiera una elección limpia, o sea, que los partidos lleven personeros, los retos que tiene hoy día la economía peruana son tremendos. Para solamente resumir con un comentario, hoy día, y pocos lo destacamos, si uno dibuja una línea, por ejemplo, en los años en que el Perú crecía hasta la crisis de Lehman Brothers, comparado con la actualidad, el Perú es 15% más chico de lo que debería.
No digo que al ritmo que estábamos la hubiéramos hecho, Gonzalo, pero el Perú es un hoyo, se ha estancado. Hace gala cada 5 minutos de su estabilidad nominal y eso es mérito de los técnicos del Banco Central, pero económicamente estamos estancados. Ese es el reto de los que aspiran a llegar al gobierno, pero parece que entienden que su reto es solo llegar al gobierno. José, ¿qué señala la norma electoral sobre la valla electoral y la pérdida de inscripción para las alianzas y para los partidos que compiten de forma individual? Muy bien. ¿Son distintas vallas? Sí, a ver, vamos por partes. En primer lugar, es importante distinguir que la alianza electoral tiene que pasar por un registro de organizaciones políticas, tiene que inscribirse, ¿correcto? Para llegar a eso tiene que cumplir primero trámites internos. Y es muy importante, aprovechando este espacio, decirles a las personas que nos están viendo, que son líderes de partidos políticos, que si quieren hacer alianzas, corran, porque los plazos están muy apretados. Por una parte, por otra parte, también mencionar que las coaliciones son apoyos voluntarios, que no están con la formalidad de la inscripción en el registro. Y a tu pregunta es bastante puntual. Es el 5%. Actualmente, un partido político conserva la inscripción siempre y cuando supere el 5% de los votos válidamente emitidos para el Congreso de la República, adicionándole una representación del 5% de la Cámara de Diputados o el 5% de la Cámara de Senadores. O sea, claro, en este caso estamos hablando de que para el caso de un partido político debería tener 3 senadores, 7 diputados. Pero volviendo al punto, en lo que se refiere a la cancelación de la inscripción, hay una ventaja con las alianzas electorales para que los partidos puedan conservar la inscripción. ¿Por qué? Porque en la medida en que se suman los partidos políticos, ya solamente se incrementa hasta un máximo de un 1% esta valla. O sea, incrementa del 5 al 6%, aunque sean 10, 20 partidos los que estén en la alianza electoral. Y es importante, por ejemplo, que cuando son 2 es 5%. A partir de 3 ya se incrementa a 6%. Entonces hay un incentivo, pero hay un asunto que también hemos percibido que no está muy claro. Estas son alianzas que se avisoran hacia futuro como alianzas de gobierno. O sea, que son permanentes en el tiempo. Y por otro lado, lo que no está muy claro, y el jurado debería aclararlo, no esperar que llegue, como se dice, el tema para que lo tengan que resolver ahí con un proceso de medio, es el tema de las alianzas regionales. O sea, para las elecciones regionales y municipales el escenario cambia porque los partidos pueden hacer alianzas con movimientos regionales. Entonces no hay una claridad. Está claro el escenario para efectos de las elecciones generales, entre partidos. Pero para las alianzas, ¿cuántos senadores o diputados tienen que conseguir? En el caso de senadores o diputados, el partido político tiene que tener un representante, o senador o diputado, nada más, y conservar la inscripción. ¿Las alianzas? Claro. ¿Solo uno? Solo uno. Basta 5%. Uno. No. Del total que sacan, solamente uno debería tener cada partido mínimamente, o sea, un representante. Es decir, por ejemplo, para que los dos partidos conserven la alianza, la inscripción, en este caso, deberían tener o un diputado o un senador, mínimamente cada partido. Bueno, es mucho más benigna la valla para los Claro, para la alianza. pero por ejemplo, en un escenario como la Alianza Popular, justamente que conformó el PPC con el Partido Aprista en el año 2016, con esa regla no hubiera conservado la inscripción en el PPC. Es complicado. O sea, por ese lado sí hay que tomarlo en cuenta. Otra pregunta adicional, pero para una respuesta breve, José. La ley ha cambiado y en adelante para reinscribirse, aquel que pierda la inscripción, además de 25.000 militantes, va a necesitar 700.000 firmas de adherentes, lo que es muy imposible. Claro. Siendo honestos. ¿Esto no debería haber pesado a favor de la conformación de más alianzas? Al punto. Mira, en primer lugar, para cerrar lo que mencionaste anteriormente, hay que aclarar algo. El jurado también en este punto tiene que ser claro. O sea, no espera que venga el problema. Ellos justifican siempre con que tienen que resolver el tema y no pueden adelantar opinión. Pero generan un problema de predictibilidad. O sea, no tenemos reglas de juego preestablecidas. Y en verdad esto desmotiva incluso a que algunos líderes políticos opten por alianzas electorales, porque no ven el escenario muy claro. Entonces, ahí, por ejemplo, hay que tomar en cuenta esto que he mencionado de los diputados y senadores, es algo que también tiene que aclarar el jurado.
¿Por qué? Porque también está el entendido de que la alianza tiene pues un grupo de candidatos y que basta nada más con llegar a tener una curul y porque el candidato postula por la alianza y no por cada partido de manera individual. Ahora, yendo al otro punto que mencionas sobre el tema mencionaste otro punto de... La cantidad de firmas para reinscribirse. La firma de adherentes, correcto. Sobre este tema de la firma de adherentes, le han complicado a los partidos que recién quieran inscribirse. ¿Por qué? Porque se requería, con la reforma del 2019, de 25.288 firmas, de acuerdo a lo que termina el jurado, en este caso de gente afiliada. Ahora se requiere de adherentes, el 3% del total de ciudadanos que votaron en la última elección. Hablamos de 531.000. Entonces, esto de la firma de adherentes complica. ¿Por qué? Porque si tenemos de más de 43 partidos que por lo menos unos 35 pueden perder la inscripción, va a ser muy difícil que nuevamente puedan inscribirse con esta cantidad de adherentes. Y más aún, todavía una cerecita en el pastel. Tenemos que hay un proyecto de ley que habla de subir esa valla del 3% al 10%. Con lo cual estamos hablando que hay que sacar algo de 2 millones de firmas de adherentes. Ese proyecto está ahí, en el Congreso. Es una locura, ¿no? Carlos, la calidad del gasto público ha implosionado. No falta plata, lo que falta es capacidad de gestión en el Estado. En los últimos 5 años, incluso en los últimos 10 años, se ha gastado miles de millones en decenas de miles de pequeñas obras en las regiones y los gobiernos locales. Y las brechas sociales no han disminuido, han aumentado. ¿Será posible poner este tema en la agenda electoral? Yo creo que sí, justamente con mi tocayo de Gansén, antes de venir acá estábamos justamente hablando de ese tema, ¿no? O sea, ya reciben los gobiernos regionales, reciben dinero y dicen que tienen una lista de proyectos y no los ejecutan. Y si los ejecutan, pues... no los terminan. No los terminan y los que tienen no son prioritarios y se van pues por obras pues que no dan valor agregado a la economía, o sea, que no sirve pues para resolver los problemas inmediatos, ¿no? Entonces, ahí sí hay una preocupación. A ver, me decían que hace algún tiempo le dieron dinero al gobierno regional de Cusco, no es este gobierno, pero no sé cuántos anteriores, y para hacer un hospital, ya tenían en Lorena, o sea, lo destruyeron para volverlo a hacer, ¿no? Me está sucediendo ahora, por ejemplo, con la obra que yo hice de los Panamericanos, la pista de atletismo, que es una pista marca Mondo de nivel internacional, certificada para eventos importantes, han decidido romperla. El año pasado metieron $500,000 de soles, porque había un campeonato mundial que vinieron de muchos países a competir y mandaron, bueno, le dijeron a la Federación de Atletismo, di que está mala, y la han empezado a romper. Felizmente Contraloría ha parado esto, porque estaban poniendo una pista que no cumple con los estándares. Vamos a tener bolivarianos a final de este año y panamericanos nuevamente, y se podía haber aprovechado esta pista o ya mejorarla para que esté competitiva. O sea, inventan gastos y hay que entrar a Contraloría a que chequee todos estos gastos que se están haciendo en estos años, en este último año, para ver si tienen alguna justificación directa e importante. Aquí yo sí pongo el dedo en la llaga, no solamente he sacado un ejemplo de ahí, ¿no? Vean a todos lugares, porque van a empezar las obras, ¿no? Y las licitaciones y digamos, asignaciones directas y cosas que no son necesarias. Entonces, me preocupa mucho este último semestre y que quieran decir, bueno, hemos cumplido, hemos hecho tanto. Y bueno, yo he visto en la época de la campaña, de la campaña de vacunación del COVID, ¿no? Les daban a los gobiernos regionales el dinero y simple y llanamente no vacunaban con criterios de prioridad ni nada, o sea, era caja chica. Así que
me preocupa mucho. Creo que la incapacidad de los gobiernos subnacionales para ejecutar el gasto y terminar las obras en vez de abandonarlas sería un gran tema de campaña, pero la población lo escucharía con atención y seguramente respaldaría a quien ofrezca soluciones. Que algunos partidos temen tocar el tema porque piensan que es impopular. Vamos a una pausa y volvemos. De lunes a viernes, no se pierde el horario estelar de Canal N. A las 19 horas, En Portada, con Mario Ghibellini. A las 20 horas, Primero a las 8, con Angélica Valdés. A las 21 horas, Cuentas Claras, con Omar Mariluz. Y a las 22 horas, Al Final del Día, con Diana Seminario. Canal N, noticias en vivo, minuto a minuto. Estamos de regreso, este es el segundo bloque de 4 a la N. Carlos Adriancén. Hablemos de escenarios posibles, aunque divergentes. Se aprecian ciertos consensos en el país. La estabilidad del tipo de cambio, la baja inflación y la apertura comercial son fortalezas básicamente fuera de duda. Si funcionara la lógica, debiera darse una victoria de centro-derecha. Contrario censo, también hay consenso de la ciudadanía completamente frustrada ante la incapacidad del Estado, que no reduce brechas a pesar del enorme gasto, y harta de su burocracia que no respeta ni cumple la ley. El hartazgo de la ciudadanía puede dar impulso a una elección de rechazo al sistema, en la que se elige al que pueda fregar más. Total, todo viene a dar lo mismo. Pese a la amarga experiencia del gobierno de Castillo, que desterró la meritocracia y condujo a la degradación de la política, podría darse la victoria de otro outsider no apto para gobernar. Entre esta especie de dilema, habiendo consensos para ambas cosas, ¿cómo crees que podemos seguir con vida? Mira, yo soy un optimista por naturaleza, a pesar de lo que dicen, porque soy economista. Sin embargo, yo creo que lo que más me gustaría en esta elección, más allá de lo que decide el elector, es que esta oscuridad electoral de la que ha hablado mi compañero de panel no se perfeccione. Estos 25.288 más 531.000 y 10.000 regulaciones más, con los antecedentes de las dos últimas elecciones. Toda esta oscuridad no es casual. Yo mantengo mi duda
de que Castillo haya resultado elegido. Así de claro. Tenían muy pocos votos en la primera vuelta Keiko y el señor Castillo, y llegan a la segunda vuelta y no auditan nada. No habían personeros. Entonces, en un mundo con mucha lucidez, tú señalas, hablan de programas casi por cumplir, las ideologías son opacas y casi todo distribución de torta, el panorama económico juega un rol crucial. Se remiten muchas cosas que no son. El Perú no es un campeón mundial, crece en este momento al 3% anual, con eso no reduce pobreza. El único campeón aquí es el Banco Central con su tasa de inflación, pero el Perú está postrado, estancado, no es una potencia. Y una forma en que se nos engaña fácilmente es, compárate con los sudamericanos, compárate con Chile, venida menos, con un México en situación deplorable. Es que el elector tiene que saber que lo que está pasando en esta elección es que puede elegir para empezar y puede no elegir también. O sea, la calidad de las instituciones electorales todavía da mucha oscuridad. Podemos elegir o pueden seleccionar. Y eso me preocupa mucho. Por eso yo digo, la misma imagen del Perú va a reflejar la campaña, como muy bien hace tu pregunta. Pero también afuera saben que en esta parte del mundo no siempre cuentan los votos. Cuidado con eso. Podemos terminar eligiendo a un izquierdista que dice que ama el libre mercado. Buena observación. José, un par de preguntas para respuestas breves sobre potenciales candidatos y sus posibilidades electorales. Primero, Antauro, Vizcarra, Castillo, ¿pueden llegar a postular? En el caso de Antauro Humala, puede postular como invitado de un partido político. Castillo también. Porque ¿A la presidencia? No, a diputado senador. Hago la aclaración. Igual que Pedro Castillo, que está con prisión preventiva, no está impedido postular. Pero claro, no a la presidencia. No, porque para la elección presidencial tendrían que participar por una elección primaria y el partido suyo tendría que tener inscripción vigente. Y a Antauro le cancelaron el partido y el de Castillo no llegó a inscribirse para las elecciones generales. El plazo venció el 12 de abril y no está inscrito a la fecha. Si no, podría darse la extraña situación de que podrían postular. Como Gregorio Santos. Sí, que me acuerdo de eso. Claro. Ahora, en el caso de Martín Vizcarra, él está inhabilitado y lo único que lo podría poner en carrera... ¿Su partido está inscrito? Está inscrito, pero lo único que lo podría poner en carrera es una medida de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque ¿Está en curso? Y acá Vía Nacional, sí, está en curso. Y acá Vía Nacional está clarísimo que ya agotó todas las instancias porque hasta el TC le ha dicho que no va. Pero actúa como si fuera candidato presidencial seguro, ¿no? Porque engaña, porque lo hizo también Antauro Humala en el año 2020 con José Vega Antonio, UPP. En ese momento lo lanza él como candidato al Congreso desde la prisión, con prisión efectiva, condenatoria. O sea, no podía postular constitucionalmente. Hay que leer el artículo 33 de la Constitución. No podía postular. Y lo lanzó. Una segunda pregunta. ¿Tendrán posibilidades las alianzas frente a los que corren solos con más chance, que parecen ser hasta el momento López Aliaga, Keiko Fujimori y Carlos Álvarez? Claro, y podríamos sumar ahí también a César Acuña, que podría postular, podría tener un bolsón electoral. Vamos por partes. A mi impresión es de que hay una enorme caja de Pandora. De que si bien hay candidaturas visibles, tenemos más de 40 partidos que están totalmente impredecibles. O sea, puede saltar un outsider. Entonces, sí me parece que el asunto es un poquito complicado por ese lado. No sentaría que ahí se va a definir la elección. Esto puede tener un espectro mucho más amplio. Y una tercera mini pregunta. Un alcalde en ejercicio, ¿puede renunciar y postular a la presidencia? 6 meses antes, el plazo vence el 13 de octubre de este año. Bueno. Igual un gobernador también. Carlos Adriancén, generalmente prima la noción de que la inversión privada como motor del desarrollo, acompañada de un Estado regulador que brinda servicios básicos a la población, es lo deseable para el país. Sin embargo, los políticos siguen desesperados por salvar a Petroperú a cualquier costo. ¿Consideras que el modelo económico será un tema en el debate electoral? Tácitamente sí. Se van a tomar temas que no se van a presentar como la discusión del modelo, pero que implican
la existencia o la inexistencia del modelo. Un buen ejemplo es Petroperú, así de claro. Ahora bien, a la gente el tema del modelo no lo apasiona. A la gente el tema de Petroperú tampoco, desconfía mucho. O sea, casi todo lo que le han ofrecido antes no lo han cumplido. Y cuando se habla de, por ejemplo, protestas mal llamadas sociales, porque son protestas, la sociedad no protesta, protestan determinados grupos y la protesta cuestan plata. Y hay un montón de frustración asociada a que el Estado peruano, como tú dijiste al comienzo de esta entrevista, ha sido desmontado. Es tremendamente corrupto, tremendamente ineficaz, tremendamente incumplidor de la ley, y la gente en este momento lo que requiere es alguien que diga los puntos básicos del modelo. Es decir, que puede ilusionar con eso. Pero si me dicen en ese momento, ¿hay alguien que inspire, que va a presentar de manera popular e inteligente el modelo e ilusione a la gente? Yo en este momento no veo a nadie. Debo estar pensando, hay uno que es más probable que otros, pero dejémoslo en la cancha, ¿no? Solo en la cancha veremos si hay alguien que dice cosas sensatas, porque si vienen con cosas insensatas, el peruano es muy racional. No es un electorado, si le cuentan los votos. ¿Quieres comentar algo, Carlos? Bueno, tenemos un escenario complicado y quizás aquí hay un rol de los partidos democráticos sobre todo, ¿no?, que de tener personeros. O sea, la vez pasada han habido sedes de elecciones donde se cerraban y no entraban nadie más que los que querían que entraran. Entonces, y esto pues te hace pues en algunos lugares puntuales y bueno, haces la diferencia de los 44.000 votos, 50.000, etcétera, ¿no? Y no hay gente que salga a defender los votos. Yo creo que esa es una prioridad que tienen que ponerse de acuerdo los partidos que creen en la democracia, en que se tienen que defender los votos desde la mesa, ¿no? Y eso es una tarea muy fuerte. O sea, mientras se están organizando las alianzas, que el PPC ha hecho una con Unidad y Paz, ¿no?, pero también hay posibilidades de que se sumen otros, pero todos estos esfuerzos y planes de gobierno y cosas muy bonitas que se pueden hacer, si no se traducen en la defensa de la decisión del elector, podemos otra vez irnos al desvío, ¿no? Carlos, la pérdida de dominio del MEF se ha hecho evidente ante el embate de los congresistas que ahora dictan la política fiscal. La campaña electoral va a añadir leña al fuego de la farra populista y la economía puede llegar debilitada al cambio de gobierno con un mayor déficit fiscal y un débil crecimiento. ¿Qué podemos hacer o qué podemos esperar? El MEF se ha ido debilitando gradualmente, ¿no? Empezó con Petroperú, ¿no? Yo he sido en los 80 funcionario de COFIDE y veía pues la gran cantidad de empresas públicas y cómo se dilapidaban los fondos, ¿no? ¿Quién no se acuerda de Agroperú, que la bandera nacional por los cielos del mundo y llevando pues apuro relacionado con congresistas, con gente del gobierno, o la CPB, la Compañía Peruana de Vapores, ¿no?, que como eran sociedades anónimas para efectos de darle más, digamos, flexibilidad en su manejo, se salieron de la ley de contratación del Estado, contrataron unos buques roll-on, roll-off, estos para que entraran los autos y salían ¿no?, carísimos, porque a nosotros a COFIDE nos llegó eso y lo rechazamos, ¿no? Y ellos se fueron, y fue la última pieza que dificultó el cierre del arreglo de la deuda externa peruana, ¿no?, en los años 90. Entonces, hay un peligro populista tremendo. Y ayer hemos visto, por ejemplo, me hacía acordar a Trump, ¿no?, con
con el presidente de la FED, que le decía que Trump le dice que tiene que bajar los intereses, y el presidente Petro Perú también se copió y dice al Banco Central que baje los intereses, ¿no? El problema no es bajar los intereses, el problema es de fondo. Sí, realmente muy gracioso esto del presidente de Petroperú, que hace esa recomendación de bajar tasas de interés al BCR justo minutos después que Trump ha dicho algo parecido. Sí. José, ¿cuáles crees que pueden ser, a ver si tercias en el tema, cuáles crees que pueden ser los temas centrales de la campaña electoral? ¿Pesarán más los temas económicos que los temas políticos? Seguridad. Hay un tema acá que es medular y es transversal, la seguridad. Mis directos amigos hablan de temas muy puntuales y concretos, pero hay algo transversal. La inversión llega cuando este país es seguro. La inversión llega cuando, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho quieres abrir una peluquería y no te vienen los extorsionadores. O sea, ahí hay inversión. Si ahorita estamos al punto que en algunos lugares están pidiéndole cupo hasta los edificios, la situación está muy complicada. Entonces, para mí, por ejemplo, fundamental es el tema de seguridad. El tema de economía también va aparejado con el cierre de brechas. Por ejemplo, infraestructura. La región Lima, acá cerca nomás, tiene ahora el megapuerto de Chancay, pero sin embargo no tiene vías adecuadas. Tenemos regiones como Huancavelica que tienen una conectividad mínima. O sea, hay que trabajar en cosas que son muy concretas y puntuales, con un ahorro racional del gasto público. Y efectivamente, o sea, sí comparándonos, y quiero recoger un poco lo que mencionaba Carlos Adriasen, es el hecho de sí pensar en estándares internacionales, pero del primer mundo. Aspiramos a los OCDE, sin embargo, siempre está la visión chata de mirarnos con nuestros países en Latinoamérica, básicamente Chile, Colombia, por ahí que México. Tengo que mirar primer mundo, pero sí, con el entendimiento que debemos superar un subdesarrollo que es más que todo mental y priorizar el gasto público eficientemente en inversión pública. O sea, mejor dicho, el recurso que tenemos a inversión pública. Bueno, el problema es que se gasta muy mal. Sí. Pero se gasta, no se invierte. Permíteme hacerte la acotación. Alguien puede encontrar la solución, pues sería monumental. Carlos, parece obvio que las economías ilegales tendrán mayor presencia en la campaña. Por ejemplo, el presidente de Confemín, que lucha intransigentemente por la minería ilegal, está afiliado a Renovación Popular y sería candidato al Senado. ¿Cómo impacta a la sociedad la normalización de la protesta social, tal como viene sucediendo con las tomas de carreteras o con la misma legalización de la ilegalidad, con el reinfo y la minería ilegal? Aquí hay que ser claro. Mucha de la discusión política se basa en palabritas, en el yo creo, me gusta, yo pensé que eso había pasado. Pero lo concreto es que la informalidad y el debilitamiento institucional que lo explica destruye los países. Cuando cualquiera que quiere protestar por la razón que le da la gana puede matar, dañar, destruir y nadie defiende el orden público y los candidatos tampoco tocan el tema, el país está condenado a no solo la pobreza, sino a la podredumbre. Porque cuando no hay instituciones, la corrupción burocrática florece, todos acomodan, los medios incluso, no discuten debidamente los temas de fondo. Entonces, digamos, el gran mérito de un programa como este es que se puede hablar de manera directa y frontal y escuchar punto de vista. Pero es importante entender que en la campaña van a haber campañas, también mediáticas. Ha pasado en las últimas elecciones. Ahora hay que quebrarlos exponiendo la discusión abierta de los temas. ¿Qué es la informalidad? ¿Acaso es diferente de la ilegalidad? La informalidad, en sencillo, y con esto acabo, solo implica dos cosas. Incumplimiento de la ley, siempre la informalidad es ilegal, y exclusión. El que quede en el mundo subterráneo se revienta. Entonces, hay que transitar hacia reglas que no excluyan a tantos peruanos, pero que se puedan cumplir. Algo como eso haría la diferencia. Desdichadamente, en la campaña no vamos a ver esto,
vamos a ver personajes simpáticos que dicen, yo soy un buen funcionario público porque gasto en corrupción, con incumplimiento de la ley, desastrosamente, pero se precian de eso. Y eso no debería ser. Hay que exponerlos. Sí, la verdad que el escenario que se perfila de probablemente personajes de las economías ilegales en persona, en vivo, como senadores o diputados, la verdad que es bien preocupante y creo que se va a manifestar ahora en las candidaturas, lo vamos a notar. Pero dejo una interrupción. Aquí se ha dicho, y lo ha dicho Carlos, algo de enorme valía. Acuérdense, con personeros masivos, que la existencia de personeros fue lo único que hizo que en Argentina gane Milei. La gente quería votar por Milei, pero si no hubiera tenido personeros, salía elegido el otro. Aquí es importantísimo que los partidos serios entiendan que hay que tener equipos de personeros, porque frente a ello, la oscuridad de la OMPE o del Jurado Nacional vale lo mismo que la carabina de Ambrosio. Se van a tener que abanicar con sus fallos. Y personeros rápidamente que puedan pedir hasta el reconteo de votos, porque ahora sí se permite el reconteo de votos, a diferencia de elecciones pasadas que solamente era el acta. O sea, hay esperanza también de que las cosas queden claras. Claro. Carlos, quedan un par de minutos. Con docenas de posibles candidatos presidenciales, el ganador de la presidencia sin mayoría en el Congreso termina en manos de las bancadas y del control parlamentario, tal como ocurre en la situación actual en que el Parlamento gobierna y lo hace muy mal. ¿Se puede decir que hemos caído en un régimen parlamentarista? Yo creo que sí, porque traen a los ministros, los zamaquean, les dicen que los van a censurar, después le perdonan la vida y bueno, ahora que te he perdonado la vida, ayúdame, ¿no? Entre comillas. Yo acá he estado pensando, en Francia, por ejemplo, las elecciones son en una primera vuelta para el Congreso, ¿no? Y en función de los resultados que hay en el Congreso, ya las listas presidenciales se van depurando. Entonces, si nosotros sabemos que tales y cuales partidos han pasado la valla y han ingresado al Congreso, bueno, pues los otros que no han ingresado, que dejen de hacer bulto, ¿no? Obviamente esto no va a funcionar en esta elección, pero Pepe, que más o menos conoce esos temas, podría ir trabajando, podría elaborarse algo parecido, ¿no? Porque además la corrupción, por ejemplo, a niveles de altiva, me contaba un amigo que tiene un pequeño hostal en una de las playas de Lima, ¿no? Cercanas, y que sufre chantaje permanente de la gente del municipio, ¿no? Y no les importa porque dicen, bueno, puedes ir, te demando, ¿no? Están acostumbrados a ir a la cárcel y a regresar, o sea, estamos sometidos a la tiranía municipal de muchos alcaldes que no tienen los valores éticos, por un lado, y no entienden que promover la inversión privada, promover, digamos, que las cosas se hagan bien, le va a generar réditos. Y si ven cosas que tienen que corregirse, que capaciten a los, digamos, a los emprendedores para que cumplan la ley. Pero esto es policía, ¿no? O me pagas, o qué sé yo, te inventan cualquier cantidad de pretextos, o te cierro. Entonces, ser formal cuesta un montón y mantenerse formal es un problemón. O sea, aquí se tiene que hacer algo radical a nivel de estos pequeños Napoleones, y así lo decía mi padre que fue alcalde, me decía, tenemos poderes que podemos, si lo usamos mal, podemos hacer mucho daño. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. De lunes a viernes, no se pierde el horario estelar de Canal N.
a las 19 horas en Portada con Mario Ghibellini. A las 20 horas, primero a las 8 con Angélica Valdés. A las 21 horas, Cuentas Claras con Omar Mariluz. Y a las 22 horas, Al Final del Día con Diana Seminario. Canal N, noticias en vivo, minuto a minuto. Estamos de regreso, este es el último bloque de 4 a la N. Estamos conversando sobre cómo se perfila el futuro del país en las próximas elecciones. Carlos, gobernar para alguien electo tras pasar a la segunda vuelta con un escaso porcentaje de los votos, sin mayoría en el nuevo Congreso, resulta muy complicado. ¿Cómo caracterizarías el desbarajuste de la gobernanza actual? ¿Y crees que en esta circunstancia la resiliencia del modelo podrá mantenerse? Es posible que sí, fíjense, a pesar de todo lo que hemos conversado, porque hasta hace poco se repite que el elector debe tener mayoría en el Congreso. Yo no veo en una elección libre que cualquiera que sea elegido como presidente tenga mayoría congresal, ni siquiera una coalición estable. Pero es gracioso, van a tener que haber coaliciones en diputados y en senadores. Y un amigo con mucho humor negro decía, ahora las coimas van a ser mucho más caras porque hay que coimear a mucha gente. Eso decía mi amigo. Pero lo concreto es que esto puede generar una cierta inoperatividad en los retrocesos. Se han hecho muchos retrocesos, el país no es el mismo. Así como hubieron reformas, han habido profundas antirreformas que el próximo gobierno debería revertir. Pero políticamente lo más probable es que vamos a tener una sopa de letras con y ceviche en el Congreso. Y eso es algo que puede tener algo de bueno. Va a ser bien difícil que destruyan el país con un gran consenso. Van a ser muy caros los consensos. O sea que soy optimista respecto al futuro inmediato. José, ¿estamos frente a un ejercicio de democracia o ante una sobreoferta electoral que es una bomba de tiempo y puede destruir el orden social, la gobernanza y la economía? Estamos en un punto de quiebre en el cual la población tiene que realmente actuar como ciudadanos y no como habitantes. Así de concreto. Recojo lo que dijo Hugo Sibino Hurtado, presidente jurado, hace unos años. Fue muy claro, este país tiene más habitantes que ciudadanos. ¿Y la ciudadanía por qué? Porque nosotros en las elecciones pasadas tuvimos 3.331 candidatos. Ahora podríamos tener 11.300. Para las elecciones regionales y municipales, si presentan los 48 partidos inscritos, las candidaturas y los 96 movimientos regionales, 670.000 candidatos a nivel nacional. Ya. Entonces, sobre oferta, sí, nunca antes vista, pero nuevamente, responsabilidad del elector, porque ni la ley más perfecta puede hacer que tú elijas una buena autoridad, solamente tu voto informado. Bueno, la situación se perfila complicadísima. Carlos Neuhaus,
¿Están abiertos en la alianza que han conformado a la incorporación de nuevos o de más partidos? Sí estamos abiertos, queda poco tiempo, ya hemos conversado, seguimos conversando para incorporar más grupos, ¿no? Y algunos dicen, yo quiero ayudar, no quiero ir a la plancha, lo que quiero es contribuir y soy fuerte en tal o cual sitio y ahí puedo ayudar. Entonces, bienvenido quien quiere ayudar y que tenga pues capacidad de renunciación, ¿no? O sea, aquí todos quieren ser el héroe de la película, ¿no? Y que les tengan pues la escolta, los tatachines y le toquen la trompeta cuando llegue a Palacio o al Congreso, ¿no? Entonces, oiga, aterricen sus egos y sepan qué es lo que ustedes pueden dar, ¿no? No se crean ungidos pues por el Espíritu Santo, ¿no? Y yo creo que es muy importante también que se sepa el pasado de los candidatos. Hoy día Transparencia con Empresarios por la Integridad y el IPAE han desarrollado un modelo con inteligencia artificial para llegar a saber, no al 100%, pero un buena porcentaje de certidumbre, quién es quién, ¿no? Y que si tienen procesos, si ha sido marido pegalón, ¿no? Si ha pagado sus impuestos, si ha tirado perro muerto, si se ha hecho choque y fuga, ¿no? Si tiene diplomas, pues, ¿cómo se llama? Especiales, por no decir otras cosas, ¿no? Entonces, eso podría ayudar, pues, a que la gente se preocupe en saber quién es quién, por quién va a votar, no por el que habla más bonito y que dice lo que yo quiero escuchar. Pero la verdad, me cuesta trabajo creer que eso va a ser posible, viendo que en el Congreso hay un festín de actos de esa naturaleza que pasan por agua tibia permanentemente. La ciudadanía tiene que salir, ¿no? Y que la gente correcta, pues, ojalá podamos tener un buen porcentaje de gente correcta que no se case con nadie. Pero José, ¿tú crees que así como en las licitaciones públicas aceptan la participación de empresas que han sido suspendidas, que han cometido faltas o incluso delitos y siguen participando en pequeñas obras y a escala nacional? ¿Tú crees que va a haber esta especie de tamizado de los candidatos para que las personas que no cumplen o no tienen estas condiciones morales no participen? A ver, lo que pasa es que justamente... o la ley no lo precisa. No, lo que pasa es que tenemos sufragio universal. Técnicamente una persona, incluso analfabeta, puede ser electa presidente de la República. No hay ningún problema. Eso no es un delito. No, pero lo que y yo hemos tenido. Pero vamos al punto que quiero aterrizar. La norma penal y el tema etario. O sea, la edad para la mayoría de edad, ¿no? Y que la ley imponga ciertos límites de edad para, por ejemplo, ser diputado, senador, 25 años, 45 años, presidente de la República, 35 años, alcalde, incluso a partir de los 18, igual que concejal, pero al punto. Y está el tema penal, las restricciones penales, que sí, por ejemplo, toda persona que tiene una sentencia condenatoria en primera instancia no puede ser candidato. Eso por lo menos es un buen filtro, ahorita, porque no importa que esté apelando, ya no puede ser candidato con una sentencia en primera instancia. También aquellos que son deudores de alimentos y de reparaciones al Estado tampoco pueden ser candidatos, porque hay gente que debe cientos de miles o millones y ellos no pueden postular porque están en el registro. Entonces, eso es lo que tenemos, pero finalmente es el voto informado. O sea, que la ciudadanía verdaderamente se comporta como tal y así como pueden entrar en redes y ver miles de cosas, entrar pues a informarse viendo los candidatos. Pero acá también otro problema, y justo lo conversamos la vez pasada con algunos analistas, la inteligencia artificial, la desinformación, el fake news. O sea, ¿qué puede venir con eso? Eso es también otra caja de Pandora. Yo la verdad que no encuentro mucha capacidad de fiscalización de los personas. Es que es el ciudadano que tiene que elegir. Porque la ley no lo precisa. Hay una cosita muy Como rara. la ley no dice textualmente, ¿no? Mundo abogadil. Pero quiero recoger algo que dijo justamente Carlos. Nosotros tenemos un electorado que, por ejemplo,
sí sabe darle su voto de confianza a una autoridad en un proceso de reelección. Cuando había la reelección de alcaldes y de gobernadores, pero principalmente alcaldes, la gente sancionó con su voto. El 2014, el 10% de los alcaldes provinciales fue reelecto, el 90% no, de los que se presentaron. Y solamente el 17% de los alcaldes distritales a nivel nacional. O sea, la gente decía, no mereces reelegirte. O sea, también tenemos que pensar en que también a veces colocamos demasiadas normas, restringimos mucho y al elector lo complicamos. Bueno, ese es el otro lado de la medalla, ¿no? Vamos a tener que terminar el programa y le pido a cada uno que en un par de minutos hagan su balance de lo conversado. Carlos Adriancén. Yo me quedaría con esta idea. Señor televidente, vote por el menos malo, no porque le ofrezca más. Y tenga en claro que a ese señor, si es el mejor de los candidatos del mundo, un tipo honesto, le pueden abrir un expediente y sentenciar penalmente ¿en cuánto tiempo? ¿2 semanas? ¿1 semana? Esta campaña electoral va a ser un cúmulo de escándalos y de invenciones. Ojo con eso. Y el que salga elegido debe entender que su principal función, más allá de hacer que este país sea un país desarrollado económicamente, es limpiar la casa. La gobernanza estatal está podrida. La izquierda ha sido exitosa. Han capturado la superestructura, que es el mandato del buen o malo Karl Marx, ese gran plagiero de Harry Taylor. La superestructura. Captura los Neuhaus. Sí, aquí algunos resumen, ¿no? Primero, digamos, escoger bien, o sea, como dice mi tocayo, tienes que escoger bien, informarte quién es quién, que no te ilusione por la pinta, por el verbo o por qué sé yo, sino informarte bien. Eso es cuál es el pasado, cuáles son los logros que ha hecho, ¿no? Porque también podemos elegir a alguien que habla bonito y nunca ha hecho nada en su vida, ¿no? Como nos ha sucedido, ¿no? Eso creo que es importante. Es importante el tema de la seguridad, porque si no tenemos un país seguro, podemos tener digamos, un malestar muy grande, ¿no? Unas pesadillas muy grandes con el resultado de estas elecciones. Y después el tema personeros, ¿no? Yo creo que el tema personeros para asegurar el voto y no dejar, pues, como algunos en Lima, bueno, o no votaron en la elección pasada porque más cómodo estoy en mi casa, ¿no? Mi voto es uno, bueno, pero la suma de muchos unos es lo que arrojó el resultado que hemos tenido. O sea, tiene que haber responsabilidad y si no, que se vayan del país, pues, y que dejen acá los que quieren realmente pelear por el Perú. Pero mientras están en el Perú, que vayan limpiando baños porque es lo que van a hacer afuera. Así es. José, y te pediría que además dentro de tus palabras finales muy brevemente comentes, ¿tú crees que el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE van a estar esta vez a la altura del reto? Porque la última vez dejaron bastante que desear. Yo creo que tiene el reto de limpiarse la cara. Así de simple. O sea, de tratar de dar esa seguridad que venían dando en los procesos anteriores y decir a todos los peruanos, somos quienes garantizamos ya que acá haya voluntad popular. O sea, eso es por una parte. Por otro lado, también hay que ser claros en algo. Debemos tener en cuenta de que la experiencia que vamos a tener ahora nos tiene que llevar a un rediseño institucional. Hay que pensar en que la elección de presidente sea diferida de la del Congreso. Eso no puede, o sea, estar junto, porque de esa manera evitamos la fragmentación del Parlamento. Pero algo importantísimo, la sociedad civil que se ponga los pantalones, de verdad, porque la sociedad civil es la única que puede soplarle la oreja a cuanto político haya por ahí, controlando, fiscalizando y sobre todo que haya una hoja de ruta de país, para que no se vaya cada uno por donde quiera. Todo lo contrario, es muy importante que la sociedad civil actúe y sea ese garante. Y la sociedad civil lo podemos integrar todos, colectivos, incluso organizaciones sociales en distritos. Todo eso es el músculo social. Y nosotros lamentablemente hemos perdido mucho músculo social de los 80 hasta la actualidad. Así que hay que recuperarlo. Y sobre todo ahí fiscalizar a los políticos. Bueno, les agradezco mucho. Hay que tener los ojos muy abiertos entonces frente a todo lo que se avecina. Y una vez más les agradezco Carlos Adriancén, Carlos Neuhaus y José Tello por su participación. Muy buenas noches.